Ok, let's continue. Perfecto, que lo has hecho muy bien. Excelente. Aquí te equivocaste. Aquí. What are you? Tú marcaste drink. No puede ser drink. Tiene que ser drinking porque no existe la oración. ¿Qué estás tú bebes? O es ¿qué estás tú bebiendo? ¿Cuál tiene más sentido? ¿Qué estás tú bebes o qué estás tú bebiendo? Bebiendo, la acción de Ajá. 2 puntos que algo súper sencillo, ¿ok? Otro más que te equivocaste fue el de aquí. Pusiste do, pero ¿qué pronombre reemplaza a Carolina? she, She. ¿Y tú trabaja con she? No. that, Das trabaja con she. Y cuando estás en pregunta y como tienes el auxiliar, el verbo va en su forma base. Base. Por esa razón te equivocaste allí. Vamos a ver, aquí hay otro. Hamburgers. Skip significa saltearse. Por ejemplo, I skip breakfast. Skip es un verbo que significa saltearse. Por ejemplo, yo me salteo el desayuno. Quiere decir que no tomo desayuno. I skip breakfast. Puedes decir, I skip the question. I skip the question. Yo me salteo la pregunta, o sea, no la respondo. I don't answer the question. ¿Se entendió? Yes. El verbo have significa tener. Ahora, ¿la hamburguesa tiene bueno? ¿Qué significa que la hamburguesa tiene bueno? It doesn't make sense. Tendría que ser la hamburguesa sabe. Taste significa que sabe a algo. Por ejemplo, yo digo lemon, el limón, tastes sour. Sour significa como agrio, amargo. Lemon tastes sour. ¿Se entendió? entonces taste es como sabor, Tastes sabe, no, a ver, fíjate, mira, el limón sabe agrio. Ese sabe de sabor es el verbo taste. Por ejemplo, yo digo que el chocolate, ¿cómo sabe el chocolate? Tastes, el chocolate sabe, sweet, dulce. Ah, ¿te das cuenta? El verbo taste significa que sabe de sabor. ¿Se entiende? ujú, Perfect. Veamos aquí el siguiente ejemplo. Aquí cometiste otro error. Tú le preguntas, ¿Do you drink orange juice? Tú le preguntas, ¿tomas jugo de naranja? Y te responde, yo tomo jugo de naranja. Recuerda que have, ajá. El verbo have significa tener. Por ejemplo, I have a car. Yo tengo un carro. Pero el verbo have también recuerda que significa comer. Por ejemplo, I have breakfast. Se traduce como yo como desayuno, yo tomo desayuno. Puede ser I have a hamburger. Yo como una hamburguesa. I have a hamburger. Pero recuerda que el verbo have, aparte de significar comer y tener, también significa beber. Por ejemplo, I have a cup of coffee. Yo tomo una taza de té o una taza de café. Entonces el verbo have, aparte de tener, significa beber y comer. En este caso, es natural preguntar, Xiomara, ¿tomas jugo de naranja? Y te respondo, ¿yo tomo jugo de naranja? No, no tiene sentido, es medio raro. Pero si tú me preguntas, ¿qué tomas de desayuno? Ah, tomo jugo de naranja. Tiene más sentido, ¿cierto? ajá, sí, Porque es ¿qué tomas de desayuno? Ajá. Next question. ¿Quedó claro? sí, Perfecto. Next, aquí hay otro que te equivocaste. Dice, yes, she is. Tú marcaste, Camila is talking on the phone. Pero recuerda, Xiomara, que cuando hacemos pregunta, primero siempre va el sujeto en preguntas. no, El verbo to be. Y si no sí, fuera el verbo to be, era el auxiliar. Does she y un verbo u otro. ujú, Luego aquí hay el último. El último dice, where does she go to school? ¿Dónde va ella a la escuela? Y tú le respondes, ella es una estudiante de la UPC. Es la respuesta correcta. Dice, ¿dónde va ella a la escuela? Entonces, no, ella trabaja en una gran compañía. Mm-mm. yo no Dice, entendí, where does... ¿Ve? no entendía la pregunta, digo. Dice, ¿dónde va ella a la escuela? Y te respondes, no, ella trabaja en una gran compañía. Si te pregunta dónde estudias, tú le respondes que ella es una estudiante. Aquí era como una pregunta media ambigua, ¿cierto? Ya.
Sí, aquí podrían ser ambas. Te voy a dar los 2 puntos. Y tienes 60. ¿Ok? Para probar el básico 2 en esta institución, necesitas aprobar con 54 por allí. Entonces ya probaste el Basic 2. ¿Ok? Entonces a partir de ahora continuaríamos con el Basic 3. ¿Ok? Ok. Luego continuamos con Daniela. A ver, Daniela creo que se equivocó aquí. A ver, Daniela, let's check aquí. Daniela dice, ¿do we have o we have a test? Tú marcaste we have a test. Pero recuerda, Daniela, que cuando hacemos pregunta, primero va el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Do we have a test? ¿Se entendió? Yes? Yes. Okay. Question number 10. Dice, los nombres de las mujeres. Ajá, pero recuerda que mujeres, mira, una mujer es woman, pero mujeres es women. Por lo tanto, sería Yes. mujeres Me olvidé. women's name. ¿Quedó claro? Yes. Okay, good job. Siguiente pregunta. Is Derek working right now? No. He goes. No tiene sentido. Te pregunta, ¿está Ujú. Derek trabajando ahora? Y tú le dices, no, él va a cama temprano cada día. Ajá, tú marcaste no, he is going. Ahora, aquí es donde vamos a aplicar. ¿Te acuerdas que yo expliqué que el presente simple, el present simple, se usa para rutinas, para hábitos, para permanent situations? ¿Vimos esto? Ujú. Yes. Y luego estudiamos el present progressive. El present progressive se usa para actions that are happening right now. Para acciones que están ocurriendo ahora y para temporary situations. Carlos, ¿qué es una rutina? Una rutina es algo que haces todos los días. ¿Qué es un hábito? Un hábito es algo que haces todos los días. Entonces, ¿para qué pones doble? Bueno, para ser un poco más específico, ¿no? Una rutina es algo que haces todos los días, pero que no te nace. Y un hábito es algo que haces todos los días, pero porque tú quieres. O lo haces de vez en cuando. Por ejemplo, una rutina es de que I go to school every day. Yo voy a la escuela todos los días, pero tú vas porque te obligan, porque nadie en su sano juicio quiere ir a estudiar. Un hábito es porque a ti te nace. Por ejemplo, I play soccer on Sundays. Yo juego fútbol los sábados, los domingos, perdón, los domingos. Entonces, a mí me nace. Y una situación permanente es algo que no va a cambiar. Si yo te digo, I am from Peru, ¿en algún momento dejaré yo de ser de Perú? No. No. Esos son los 3 usos que tiene el presente simple. El presente progresivo es algo que está pasando en este momento, como por ejemplo, I am talking to you. Yo estoy hablando con ustedes. I am talking to you. Porque está pasando ahorita y digo right now. Y Ujú. una situación temporal es que, por ejemplo, I am living in Colombia. De repente dice, yo estoy viviendo en Colombia. Y es distinto a decir I live in Colombia. ¿Por qué? Porque probablemente cuando yo te diga que estoy viviendo en Colombia es un tiempo temporal. Puede ser 6 meses y luego me regreso a mi ciudad que vendría a ser Perú. ¿Se entendió? ¿O no? ¿Se entiende? Yes. Ok. Entonces, aquí mira lo que dice, analiza. ¿Está Derek trabajando ahora? Y dice, no, él va a la cama o se va a dormir temprano todos Every los day. días. Si digo todos los días, esto es, ¿qué cosa es esto? ¿Present simple o present progressive? Present progressive. Present progressive, pero si dice todos los días. ¿Qué Present es present simple? ¿Y qué cosa es, Daniela, cuando haces algo todos los días? ¿Cómo se llama eso? Eso es una rutina. rutina, un hábito. ¿Y qué se Ujú. usa para las rutinas y hábitos? ¿El presente simple o el presente progresivo? Present. El present simple. Entonces, por Yes. esta razón, la respuesta es goes. ¿Quedó claro? Yes. Ok, question 14. Te pregunta, what are you drink? La misma error que Xiomara. ¿Qué estás tú beber? No tiene sentido. La respuesta es ¿qué estás tú bebiendo? Muy bien. Bebiendo. Ok. Next, a ver aquí. Aquí.
Ok, ajá. Dice, yo estoy taking for, es taking the math exam. Si no estuviera el for, quedaría genial. Yo estoy tomando el examen de matemáticas. Pero Yes. acá dice preparing for. Prepare for significa prepararte para algo. Por ejemplo, me estoy preparando para mi examen de admisión. I am preparing for my entrance exam. Entrance exam significa examen de admisión. I am preparing for my entrance exam. En este caso tendría que ser preparing. Carlos, ¿qué es majoring? El verbo major significa study. ¿Qué significa study? Estudiar. Estudiar. Pero ¿cuál es la diferencia entre major y study? Por ejemplo, Xiomara, tú cuando ingresaste a la universidad en tus primeros ciclos, ¿qué cursos llevabas? ¿Cursos Generales. generales? ¿Cómo que, por ejemplo, qué cursos generales llevabas que todo el mundo estudia? Matemática. Math, ¿qué más llevabas? Math, matemática, math. ¿Otro? mm, Métodos. Metodología. Metodología, methodology, ¿ok? Entonces, mira, llevabas matemática, math and methodology, ¿ok? Pero luego cuando empezaste a estar en octavo ciclo, noveno ciclo, en décimo ciclo, ¿ya llevabas matemática otra vez? No. No. You are majoring. Tú estás majoring, estás estudiando, pero ¿qué cosas? Cursos de tú. Carre- Dime. ¿Cómo? Repito, tú cuando estabas en primer ciclo, you were, en este pasado te dirías you are, studying math. Tú estás estudiando matemática, ¿cierto? Ujú. Pero cuando ya estás en noveno ciclo, tú ya no llevas matemática, solamente llevas cursos de tu carrera, ¿sí o no? Ajá. Cursos de especialización. You are majoring. Tú estás majoring. Ya no estás estudiando, tú estás majoring. ¿Por qué? Porque estás estudiando cursos de especialización o Mm, específicos de tu carrera. Esa es la diferencia entre major y study. Ambos significan estudiar, pero major significa que estás estudiando cursos específicos, ya sea de tu especialidad o tu carrera. mm, Ok. ¿Ok? Por ejemplo, yo decía, ok, I am studying chemistry. Chemistry es química. ¿Ok? I am studying chemistry. Pero cuando yo estoy en décimo ciclo, puedo decir I am majoring computer science, ciencias computacionales, porque era parte de mi carrera, majoring. Siguiente, Daniel loves junk food. Daniel ama el junk food. Él tiene, ok. Recuerden que have significa también, ¿qué significaba have? Comer, beber y tener. En este caso, obviamente, no va a ser tener, va a ser beber o comer. Él come, ¿qué come? Lunch. ¿Qué significa lunch? Recordemos que breakfast significa desayuno, que lunch significa almuerzo y que dinner significa cena. ¿Dónde comemos, desayunamos y almorzamos? ¿En qué parte de nuestra casa? ¿Ah? En el dining, en el dining room, en el dining room, en el dining room. ¿Ok? Entonces dice Daniel, le encanta. ¿Qué significa junk food? Junk food significa comida chatarra. ¿Se entiende? Ok. Entonces, dice que a Daniel le encanta la comida chatarra. Él come una sopa de vegetales todos los días para el almuerzo. ¿Tiene sentido decir eso? No. No tiene sentido. Tiene que decir su pollito frito. Pollito frito es fried. Yes. Fried chicken. Creí que Ajá. junk food era lo contrario. No, no, no. Junk food. Lo contrario vendría a ser healthy food. Healthy food, yes. Healthy food, of course. Healthy food es comida saludable. Ujú. ¿Ok? Continuemos. Aquí hay otra. Acá la hiciste muy bien, pero aquí te equivocaste. Dice, mi hermana es realmente stand to my mom. Hay una expresión. Cuando tú eres, you are close to somebody. Cuando tú eres cercano a alguien, quiere decir que tú cuentas con esa persona, Dani. O eres más apegada.
Por ejemplo, I am close to my mother. ¿Qué significa que eres close to your mother? You tell your secrets to your mom. Your mom is like your friend. Tú le cuentas tus Okay. secretos a tu mamá. Eres apegada. ¿Ok? ¿Tú a quién eres Okay. más apegada, Dani? ¿A tu mamá o a tu papá? Pero dilo en inglés. A mi mamá. En inglés, ¿cómo sería? I am close. I'm close to my mother. I am close to my mother. I am close to my mother. Okay, next question. Thank you. ¿Algún otro error? No lo has hecho genial. Y no hay ningún error, ¿ok? Entonces, Dani, aquí pasaste con 56. ¿También aprobaste? ¿Ok? Has aprobado el básico 2 ya. Ya estás lista, como les repito. Cada nivel cuenta en cualquier institución con 18 clases, ¿ok? Que vendrían a ser, no sé, 27 horas. 18 clases equivalen a 27 horas. Entonces, es genial. Ahorita vamos a empezar con el Basic 3. Me falta el examen de Celeste. ¿Enviaste tu examen? Celeste, ¿estás allí? No, todavía no he venido. Vale, vale. Entonces, no sé qué dicen ustedes, Daniela, Xiomara. ¿Continuamos con la lección o repasamos lo anterior? ¿Me comentan? ¿Podemos dar un pequeño repaso? Así en Vale. general. Ok, voy a trabajar con mi pizarra entonces. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Vamos a hacer unos pequeños mapas y vamos a hacer un board. Ok, este board es bien chévere porque van a ver cómo se despliega la gramática y van a poder hacer zoom. Y a ver, voy a compartir mi pantalla primero. Ok, voy a compartir mi pizarrón. Yes, aquí está. ¿Me comentan si se puede ver el pizarrón? Yes. Yes. Perfecto. Entonces vamos a ir chequeando un poco de lo que es o lo que hemos estado aprendiendo durante estas clases, haciendo un repaso general. ¿Ok? Entonces espero que presten mucha atención y que me apoyen. Iniciamos con quién? Con los pronombres. Los pronouns. ¿Ok? Los pronombres, ¿cuáles eran los pronombres? ¿Se acuerdan? I, you, we, they, he, she. It. Ya sabemos que cada pronombre significa yo, tú, ustedes, nosotros, nosotras, ellos, ellas, él, ella y ello. ¿Estamos de acuerdo allí? Ujú. Luego nosotros aprendimos transformaciones. ¿Se acuerdan? A ver, voy a compartir aquí transformaciones. Luego aprendimos transformation. Oh. No me permite escribir. Dame un segundito. Luego aprendimos transformation. ¿Ustedes se acuerdan que era transformation cuando yo decía algo como que, si digo Carlos, ¿qué pronombre reemplazaría a Carlos en tu mente? He. ¿Y qué pasa si decía María? ¿Qué pronombre reemplaza a María en tu mente? Sí. ¿Qué pasa si digo my mom and me o my mom and I? Si digo my mom and I, ¿qué pronombre reemplaza a mi mamá y yo? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Mi mamá y yo. ¿Qué pronombre viene a tu mente y reemplazas por mi mamá y yo? I, we, exacto, es we, es we. ¿Qué pronombre reemplazaría my mom and my dad? Mi mamá y mi papá. ¿Qué pronombre sería? They. A they. Excelente. Entonces ya aprendimos eso. Luego, ¿qué más aprendimos? Por ejemplo, cuando ya estábamos viendo el tema de transformation. Me salió horrible. Present. Ajá. Luego aprendimos transformation. No me sale. Ok, luego de que aprendimos transformation parte 2.
Dame un segundo. Transformation to. ¿Qué cosa era transformation to? Donde ya no solamente era con personas. Vimos que el it podría reemplazar a ¿qué? A singular nouns y también vimos que el they podría reemplazar a plural No. nouns. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo decía table, table era mesa. ¿Qué pronombre reemplazaba table? It. It. ¿Qué pasa si decía cars? ¿Qué pronombre podría reemplazar a cars? They. They. Excelente, excelente. Entonces, aquí aprendimos transformation 1 y transformation 2. Hasta aquí quedó todo claro, ¿verdad? Ujú. Yes. Luego de que aprendimos los pronombres, aprendimos los possessive adjectives. Aquí está. ¿Qué eran los possessive adjectives? Eran estas palabras que me indicaban a quién le pertenecen las cosas. Por ejemplo, para I, el adjetivo posesivo era my, para you era your, para we era our, para they era their, para he era his, para she era her y para it era its. ¿Hasta aquí se entendió? Por Yes. ejemplo, yo quiero decir, mi carro es negro. Mi carro es negro. ¿Cómo se dice? ¿A quién le pertenece mi carro? Si digo mi carro. A mí, a ti, a nosotros, a ellos, a él, a ella o a ello. ¿A quién le pertenece? A mí. ¿A quién? A mí, ¿cierto? Por lo tanto, si le pertenece a mí, ¿cuál sería el adjetivo posesivo que voy a usar? My. My car. Ahora, mi carro. ¿Qué pronombre en tu mente puede reemplazar a mi carro? It. Ed, excelente. ¿Y Ed con qué verbo trabajaba? Ya vimos eso más adelante. Es black. Ah, si digo mi carro, digo es black. ¿Qué pasa si digo su carro? Su carro, pero me refiero a una chica. ¿Cómo se diría su carro, pero me refiero a una chica? Her. Her car, ¿cierto? Me refiero a una chica. En la primera voy a hacer mi carro porque me refiero a quién. Vamos a ver, mi carro. Me refiero a mí mismo. A mí mismo. Acá me refiero a mí mismo. Digo my car. Si digo su carro y me refiero a una chica, digo my car. Si digo su carro, pero me refiero a un chico, ¿cómo sería? His car. His car. Exacto. Digo, his car. Digo his car. ¿Cómo sería nuestro carro? Entonces me refiero a quién? A nosotros. Their. No. Mm. Dice nuestro. Me refiero a nosotros. Digo, nuestro carro. ¿Ese carro a quién le pertenece? A nosotros. ¿Cómo sería? Oh. Our. Muy bien. ¿A qué sería? Our car. ¿Qué pasa Car. si digo su carro, pero me refiero al carro de Juan y Pedro? ¿Cómo They. sería? Ay, su carro, pero me refiero al carro de ellos. ¿Cómo sería? Their. Their car. ¿Se Their. va entendiendo? Mira, digo, si digo mi carro, me refiero a mí mismo, ¿no? Porque es mi carro, digo my car. Si digo, oye, su carro, y me refiero a una chica, voy a decir Car. her car. Si digo, oye, su carro está sucio, pero ¿su carro de quién? Ah, de Juan, de un chico. Ah, va a ser his car. Si me refiero a nuestro carro, digo our car. Si me refiero al carro de Pedro y Juan, digo, oye, su carro, qué feo, su carro. ¿Su carro de quién? De Pedro y Juan va a ser their car. ¿Se entendió? Yes. Ok, ¿alguna consulta antes de continuar? ¿Desean Mm, que haga más ejercicios de eso o ya se entendió? Sí, Díganme. Sí se entendió, ¿verdad? mm, Listo. Luego de que nosotros aprendimos esto, lo que nosotros aprendimos después fue el English Structure. No sé si se acuerdan. Aprendimos esto. Vamos a hacer aquí con un cuadrito.
Aprendimos, acá está, a ver, ¿dónde está mi esto? Yes, aprendimos the English structure. ¿Es eso cierto? Aprendimos esto. Aprendimos the English structure. ¿Se acuerdan ustedes de qué cosa estaba conformada la estructura inglesa de English structure? De 3 componentes, ¿cierto? ¿Cuáles eran esos componentes? El primero era el subject. El segundo componente, ¿cuál era? El Verb. verb. Y el tercer componente era el objeto, el object o el complement. Le vamos a poner complement. También o comúnmente conocido como extra information, también conocido como información extra. ¿Ok? También aprendimos de que el complemento era opcional o era obligatorio. Opcional. Opcional, como su nombre lo dice. Entonces, cuando tú quieras crear una oración en inglés, tienes que seguir este patrón, sujeto, verbo y el opcional que vendría a ser el complemento. Por ejemplo, digo que tú, ¿cómo se dice tú? You, luego digo jugar, play, play. You play, está correcto. Si quiero decir fútbol, you play soccer. De repente digo they, un verbo para they, voy a hacer ayudar, they help. Y el complemento vendría a ser people. Y es así como tú ya podías crear oraciones en inglés. ¿Hasta aquí se ha entendido? Yes. Luego de que aprendimos la estructura inglesa, luego de que aprendimos esto, a ver aquí, un segundo. No. A ver, 1 second, please. Yes. Luego de que aprendimos la estructura inglesa, yo les conté una historia. ¿Se acuerdan de un papá que no le pasaba mensualidad a sus hijos? Yes. Listo. Entonces lo vamos a ver de la siguiente manera, ¿ok? Y imagínate de que este eres tú. Mira, ahí está. Xiomara. Mira, ¿qué pasa? Mira, Xiomara, luego tenemos a los amigos de Xiomara y luego tenemos a Ian. Ian es amigo de Xiomara también. ¿Estamos de acuerdo aquí? Yes. Mira, tenemos a los amigos de Xiomara. Acá están todos los amigos de Xiomara. Y aquí está Ian, que es amigo de Xiomara. Entonces, Xiomara ella quiere mandar un archivo. Ella quiere mandar un archivo con documentos. ¿Se entiende? Xiomara quiere mandar un archivo con documentos. ¿Qué es lo que pasa? Ian no tiene internet. Entonces, Ian podrá recibir los archivos de Xiomara. No. No puede recibir esos archivos. Pero ¿qué pasa que si los amigos de Xiomara sí tienen internet? Entonces los amigos de Xiomara reciben o no reciben los archivos. Sí los recibo. Sí los reciben, archivos con documentos. Repito para que quede claro. Xiomara quiere compartir, a ver, vamos a hacer aquí. Xiomara quiere compartir un archivo con documentos. Estos archivos con documentos se los quiere enviar a su amigo Ian, pero también se los quiere enviar a todos sus amigos. ¿Okay? Ian es uno de sus amigos, pero acá están todos. Lo que pasa es que Ian no tiene internet. Por lo tanto, él no puede descargar esos archivos. ¿O sí puede? No puede. Pero los amigos de Xiomara, ¿sí pudieron o no? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, como Ian tenía que hacer su tarea de la universidad, Ian dijo, bueno, Xiomara no me mandó los archivos, me voy a descargar yo de internet. Entonces, él se descarga sus propios Archi- archivos. Hasta ahí se entendió la lógica, ¿cierto? Xiomara quiere enviar archivos, pero Ian no tiene internet. Los amigos de Xiomara sí. Por lógica, los archivos le llegan a los amigos de Xiomara, pero a Ian no. Por lo tanto, Ian se molesta y descarga sus propios archivos. ¿Hasta allí se quedó claro? Sí. Entonces, quiero que vean a Xiomara. Xiomara ahora va a ser, lo vamos a ver gramaticalmente. Ella es el present simple. Xiomara es el presente simple. Xiomara es el presente. El presente simple quiere enviar, ¿qué cosa? Archivos con documentos. Estos archivos vienen a ser reglas gramaticales. Estas reglas gramaticales, el presente simple se los quiere enviar ¿a quiénes? A todos Verbos. a todos los verbos se los quiere mandar.
Pero ¿qué pasa? Que a un verbo no le pudo mandar los archivos. ¿Y quién era ese verbo? ¿El verbo? El verbo to be no recibió esos archivos. Él no recibió los archivos. ¿Y cuáles eran esos archivos? Ajá, todos los verbos ya tienen. ¿Qué cosa tienen ahora? Reglas gramaticales. ¿Excepto quién? El verbo to be. Excepto el verbo to be. ¿Y el verbo to be qué dice? Crea sus propias reglas, porque él es el único, ya que el presente simple no les mandó. Hasta aquí se acaba de entender lo que acabo de explicar, ¿cierto? Ujú. Entonces, luego de que aprendimos este pequeño resumen, ¿no? Del que el presente simple pasa reglas, pero no le pasa al verbo to be, continuamos con la siguiente parte. Luego nosotros empezamos a estudiar ¿qué cosa? El verb to. El verbo to be. Entonces, el verbo to be es sencillo. ¿Qué significaba el verbo to be? Ser o estar. To be significa ser o. Estar. El verbo to be significa ser o estar. Como les repetía, el verbo to be crea sus propias reglas, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles eran esas reglas? El verbo to be hace lo siguiente. Crea tres. 1, 2 y 3. El verbo to be dice lo siguiente. ¿Cuándo vamos a crear oraciones afirmativas? A ver, voy a agregar un poquito aquí. Acá está. El verbo to be dice, ¿qué necesito? Un subject. ¿Qué más necesito? El verbo to be y necesito el Complemento. complemento. Suficiente. Para negativo, ¿qué vimos? Que el sujeto repetía el verbo to be, pero ahora ¿qué le seguía a él? El Not. not. Con el complemento. Esas eran sus reglas, porque él no descargó las otras reglas. Y luego teníamos en la forma interrogativa, donde teníamos el subject más el verbo to be. No, incorrecto. Iniciamos con el verbo to be más el subject, más el complemento, más el question mark. ¿Y qué pasaba aquí? Que yo respondía yes, ponía mi sujeto, ¿con quién? Con su verbo to be. Yo ponía no, el sujeto, ¿con quién? Con su verbo to be en contracción y en negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Qué más vimos también? Que otras reglas que seguía el verbo to be dijo, yo tengo mis propias reglas. ¿Qué dijo? El verbo to be dijo lo siguiente. Cuando yo trabaje con I, cuando yo trabaje con you, con we y con they, y cuando trabaje con he, con she y con it, quiero cambiar. Quiero ser distinto. Entonces, el verbo to be se va a transformar. ¿En qué se transforma? El verbo to be cambia, dijo. Cuando trabaje con I, seré am. Cuando trabaje con you, seré are. Y cuando trabaje con she y con it, seré Es. is. Entonces, I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. ¿Se entendió? Ujú. Entonces nosotros ya podemos crear oraciones con ser y estar. Veamos algunas de ellas. También vimos las contracciones, ¿no? Contractions. Aprendimos las contracciones. Voy a cambiar aquí un poquito. Contractions. ¿Cuáles eran esas contractions? Por ejemplo, el verbo, el pronombre I con el am se junta y nos crean el I am. am. Muy bien, el am. El Am. you con el are se junta y nos crean el your. Your, excelente. El we con el are se juntan y nos crean el where. El where. A ver, aquí vamos a crear. El where. El they con el are nos crean el They. there. El there. El he There. con el is nos crean el It. his. His. El she con el is nos crean el She. she's. El it con el es nos crean el it's. Entonces ya teníamos contracciones. Aparte de esas contracciones, también teníamos las que se juntan con el am, con el not. ¿Qué crean? No existe. El are con el not, ¿qué crean el Aren't. aren't. El is con el not, ¿qué crean el Is. isn't. Entonces, aquí tenemos. Entonces podemos reemplazar, ¿no? En lugar de poner aquí, por ejemplo, un be not, podría también usar, ¿qué pasa? Sus contracciones. Vamos a hacer unos ejemplos sencillos. Por ejemplo, quiero decir, you are a teacher. Digo, tú eres un profesor. Esto podría ser como
You're a teacher. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. En negativo, ¿cómo sería en negativo? Sería, por ejemplo, you are not a teacher. ¿Estamos claro? Ujú. You are not a teacher. Otra manera podría ser you're con contracción. You're not a teacher. O you aren't a teacher. ¿Estamos claro? Y en pregunta podría ser are you a teacher? Y pongo mi signo de interrogación. Are you a teacher? ¿Y cómo respondería? Yes, I am or no, I'm not. Siempre en contracción. Hasta este momento, ¿se acaba de entender? Eso es todo lo que vimos con el verbo to be. ¿Cierto? Yes. Listo. Entonces, mira, solamente hemos estudiado aquí al verbo To be. to be. Ahora nos faltaría a todos los verbos, a los amigos de semana, a todos los verbos. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, acá que dice que estos verbos recibieron las reglas gramaticales. A ver, vamos a ver qué reglas gramaticales eran. Ok, entonces vamos aquí. Vamos a jalar aquí. Aquí está, otra rama. Entonces nos vamos aquí. Hacemos aquí un espacio y listo. Entonces, ¿cuáles eran esas reglas? Acá vamos a poner las reglas gramaticales. Ahí está, ahí está. Reglas gramaticales. ¿Cuáles eran esas reglas gramaticales? Era sencillo. Me decían que la primera regla me decía, cuando trabajes con he, con she y con it, usa las siguientes reglas. Ok, ahora, ¿cuáles eran esas reglas? Ajá, aquí está. Pero aquí vamos a ir. Vamos a empezar con la forma afirmativa. La forma afirmativa era bastante sencillo. A ver, un segundo. La forma era sencilla. Mira, teníamos mi sujeto, ¿cierto? Luego mi verbo, porque sigo la estructura inglesa y luego mi complemento. ¿Hasta aquí se entendió? Ujú. ¿Pero qué? Ah, aquí, estos verbos, dice aquí, siguen las reglas gramaticales. ¿Cuáles eran esas reglas? Ajá, siguen las reglas gramaticales solo si son he, solo si se trabaja con he, con she y con it. Dice que estos verbos van a seguir las reglas gramaticales solamente si se trabaja con he, con she y con el it. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Y cuáles eran esas reglas gramaticales? Las aprendimos como que le agrego S a todo lo que vea. La segunda regla me decía que si había una consonante con Y, que borre la Y y agregue IES. ¿Estamos de acuerdo? La regla número 3 me decía que si mi verbo termina en SS, en X, en Z, en O, en SH, en CH, que le agregaba la ES. Y la última regla me decía que si trabajo con el have, que lo convierta Has. a has. Por ejemplo, yo tengo aquí, I play, a ver, voy a poner, I play soccer. Pregunta, ¿usaré reglas en I play soccer? No. No uso reglas. ¿Y por qué no uso reglas? Porque no estoy trabajando con he, con she, con it. Así que lo dejo. Pero ¿qué pasaría si trabajo con he? ¿Estará correcto decir he plays soccer? No. No. Ah, ¿por qué? Porque tengo que aplicar reglas. ¿Qué me decía la regla? ¿Será la regla 4? ¿Es el have? No. ¿Será la regla 3? No. ¿Será la regla 2? No, porque aquí dice consonante y aquí es vocal. Por lo tanto, por lógica sería la regla número 1. Ahora, Carlos, ¿qué? ¿Tengo que ir probando? Exactamente. Esto es prueba y error, prueba y error. Con la constante práctica llegas a la conclusión o la mente con el proceso lingüístico que es de monitoring, tu cerebro dice, ah, ponle la S porque ya lo viste anteriormente y ya siempre va a ir con S, ¿vale? ¿Qué más me decía? Me decía lo siguiente, que para las oraciones negativas, ahora vamos a ver las oraciones negativas. A ver, vamos a agrandar aquí un poquito. Yes. Las oraciones negativas era otro mundo. Tenía que poner el subject. Oh, sorry.
Mucho, mucho, mucho. One second. No sé qué hice. Mm, Ok, tenía que poner un subject, luego un auxiliar, luego el not, luego mi verbo y luego mi objeto o complemento. Pregunta, ¿en algún momento dice que tengo que aplicar reglas en esta estructura? ¿Dice por ahí? No, porque claramente acabo de declararlo como, dice verbo. Entonces aquí voy a agregarle, no le voy a poner en su forma base por si te equivocas de repente, pero ahí le he puesto. Entonces yo, de los años de experiencia, te pongo un truco aquí. Dice, toda la vida es así. Cuando tengas auxiliar, nunca uses reglas. Truco. Cuando tengas auxiliar, nunca uses reglas. ¿Se entendió? Yes. Entonces aquí, ¿tenemos auxiliar? Sí. Por lo tanto, ¿voy a usar reglas? No. No. No, porque tengo auxiliar. Entonces veamos cómo serían las oraciones de arriba. Sería I play, sería I do not play. I do not play soccer. ¿Y cómo sería con él? Con el he, con el she. Voy a poner she. She does not play soccer. ¿Por qué ahora? ¿Cuáles son esos auxiliares? Los auxiliares, acá está. Aquí vamos a poner. Luego vimos aquí que los auxiliares. Tenemos que para I, para you, we, they, ellos van a trabajar con el auxiliar do. Y cuando tenga he, el she y el it, voy a trabajar con el auxiliar Does. does. Aquí está. Luego, ¿qué más vimos? Luego aprendimos constructions. Contractions. Contractions. Luego aprendimos contractions. No sé si se acuerdan. ¿Cuáles eran las contracciones? ¿Se acuerdan? El do con el not, ¿qué me crea él? Don't. Y el does con el not, Doesn't. doesn't. Entonces, en lugar de decir I do not play soccer, yo claramente puedo decir I don't play soccer. En lugar de decir she does not play soccer, ¿qué podría decir? She doesn't play soccer. ¿Se entendió? Yes. Yes. Perfecto. Esa era la estructura negativa. Y por último, la interrogativa. La interrogativa también empezaba con el auxiliar, luego tenía mi subject, luego tenía mi verb. Repito, ¿usará reglas o no usará reglas en el interrogativo? No. No, porque tengo un auxiliar. Auxiliar. Entonces voy a copiar lo mismo que voy a poner en interrogativo. Sencillo, pongo, ¿do you play soccer? Yes, I do. Or no, I don't. I. Siempre con contracción. ¿Y cómo sería con he? Does she play soccer? ¿Cómo sería? Yes, she does. Or no, she Does. doesn't. Te voy a dejar aquí especificado cómo se responde. Y para responder aquí era, por ejemplo, con el yes, el subject, subject más mi auxiliar y luego ponía no, mi subject más mi auxiliar, pero en contracción y negativo. Y aquí está. Eso es lo que aprendimos con él. Se dieron cuenta que estas eran las reglas que Xiomara no le mandó a Ian, pero sí le mandó a todos sus amigos. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta? Ujú. Luego de que aprendimos esto, miren todo lo que hemos aprendido, aprendimos lo siguiente, que ¿cuándo voy a usar el presente simple? Aprendimos que el presente simple se usa ¿para qué cosa se usa? Lo expliqué hace muy poco. ¿Se acuerdan? ¿Para qué se usaba? Nope. ¿No se acuerdan? Lo uso ¿para qué? Para rutinas, para Ah, habits, para permanent situations. Para esas tres cositas. Para rutinas, para hábitos y para situaciones permanentes. También lo usaba para facts, para hechos.
¿Entienden qué significa cada uno? ¿Desean que les dé un ejemplo? ¿Un ejemplito? Sí, Por ejemplo, una rutina es como que I go to school every day. Voy a la escuela todos los días. Eso es una rutina. Un hábito diría, por ejemplo, I play soccer. I always play soccer on Fridays. Yo siempre juego fútbol los viernes. Un fact puede ser verdad o puede ser falso, como por ejemplo, the earth, la Tierra rounds around the sun. Dice que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso puede ser o es verdadero, ¿cierto? ujú. Yes. Y una situación permanente que no cambie puede ser I am from Perú. Y eso es todo. ¿Se ha entendido? ¿Desean que repita algo? Sí se entendió. Perfecto. Luego de que ya aprendimos cuándo se usa, que es lo más importante, vimos el siguiente tema que vimos fue los adverbios. No sé si ustedes se acuerdan, que era un tema aparte aquí. ¿Lo vimos? ¿O no se acuerdan? Vimos que teníamos adverbs of frequency. ¿No se acuerdan? ¿Un poquito? Sí, sí lo vimos. ¿Qué eran los adverbios de frecuencia? ¿Alguna idea? Eh, ¿Qué los, nos indicaban los adverbios de frecuencia? ¿Qué nos indicaban? como su nombre Nos, de la frecuencia de nos lo que indica, exacto, nos indica la frecuencia de la acción. O sea, cada cuánto se hacía la frecuencia, cada cuánto se hace la acción, ¿cierto? ¿Y cuáles eran los adverbios de frecuencia? ¿Se acuerdan? always. Always, always, never, usually, sometimes. Eh, ¿Cuál qué más? Rarely. ¿Qué más había? Frequently. Tell me. Always, never, usually, sometimes, rarely, entre otros, etcétera. ¿Ok? Ahora, luego de que nosotros aprendimos esto, aprendimos el orden en el que se ubicaban, ¿cierto? Vimos que los adverbios de frecuencia iban, ¿dónde iban? Ah, los adverbios, le voy a poner A o E, los adverbios de frecuencia van Después de después del be, verbo to be, pero van antes de los demás. de cualquier verbo. ¿Se entendió? Un ejemplito para que quede claro. Voy a poner I am always happy. Yo siempre estoy feliz. I am always happy. Yo siempre estoy feliz. Ahora quiero decir I rarely play soccer. Yo rara vez juego fútbol. ¿Se entendió? Yes. Luego también puedo decir I am always playing soccer. Yo siempre estoy jugando fútbol. Como puedes ver, es una oración en presente progresivo que está después del verbo to be, pero antes de cualquier otro Mm. verbo. ¿Hasta aquí se entendió? Yes. Perfecto. Entonces miren todo lo que hemos estudiado. Ahorita nos falta uno más. Hasta aquí todo claro. Luego de que ya aprendimos esto, nos vamos aquí, de la estructura inglesa. Otro elemento que parte de la estructura inglesa vendría a ser otro que estudiamos fue, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? El presente. Sí. Exacto, el present progressive. Aprendimos el presente progresivo. Pregunta, ¿cuándo se usaba el presente progresivo? Actions that are happening right now. ¿Y qué más? Temporary situation. Situaciones temporales y acciones que están ocurriendo en este momento. ¿Se entendió, verdad? Listo. Entonces, ¿qué venía aquí? Estructuras. ¿Cuáles eran las estructuras? ¿Se acuerdan? Empezamos. Em,
A ver, deme un segundito. Ahorita continuamos. Aquí está. Oraciones afirmativas. ¿Cómo empezaba? Ajá. ¿No se acuerda? Subject. Subject. Luego, ¿qué más seguía? mm, Verb. Verb. ¿Qué tipo de verb? El verbo to. To be. Great. ¿Qué más? Después del verbo to be, ¿qué seguía? Subject plus el verbo be. Después del verbo be, ¿qué sigue? Sigue el verbo con ing y luego tu complemento. Ok, subject, be, verb plus ing. Ok, para negativo, sencillo. Le agregaba el not. Mm. Y para pregunta era más sencillo. Iniciaba con el verb be, luego tenía mi sujeto, luego tenía mi otro verbo, pero con ing más el complement plus el question mark. ¿Cómo respondía a este tipo de preguntas? Con un yes, un subject, mi verbo to be, un no, un subject y mi verbo to be negativo con contracción. ¿Se entendió? Yes. Ahora, antes de terminar, ¿qué cosas iban aquí? Dice verbo to be con ing. En el verbo to be tenemos que aplicar ciertas reglas. Una de las reglas era que, ¿te acuerdas las reglas? Regla número 1. La regla 1 me dice que a todo le agregue ing. Si tú ves una palabra, le pones ing. Por ejemplo, tengo play. ¿Cómo va a ser? ing. Playing. ¿Se entendió? Yes. Regla número 2. Si el verbo termina en e, ¿qué pasaba? Borra la e y agrega ing. Sencillo. Así de simple. Por ejemplo, tengo dance. ¿Cómo sería? Dancing. Regla número 3. Si mi verbo es de una sílaba, verbo de una sílaba, ¿ok? Termina en consonante, vocal consonante, duplico la última consonante. Sencillo, por ejemplo, tengo run. ¿Cómo sería aquí? Running. Tengo stop. ¿Cómo sería? Stopping. ¿Ok? Las excepciones podría ser, por ejemplo, exceptions. Vendrían a ser X, Y, W. ¿Ok? Con X, Y, W no funciona. ¿Se entendió? Yes. Listo. Y la última regla. Nos queda una regla y con eso terminábamos. Que si el verbo, ok, termina en IE, borro la IE y agrego ing. Por ejemplo, morir es die. Sería dying. Tengo tie. Tie significa teñir. Sería tying. Y esas son las 4 reglas. Entonces, como puedes ver, em, esto es lo que se hacen en 38 clases. ¿Se entendió? Sí. Está todo resumido. Te voy a mandar el PDF para que lo puedas repasar. Le puedes hacer zoom, ¿ok? Y lo vas estudiando. ¿Alguna consulta, duda antes que tengas antes de terminar la lección? ¿Desean repasar algo más? ¿Ya quedó claro todo? Nope. Mm, no, todo claro. Solamente, claro, todo claro. En el examen ha venido todo lo que hemos visto, incluso vino el genitivo sajón, que ya lo vimos. A partir del básico 3 ya vienen los plurales y vienen speaking más que todo, que íbamos a tratar el día de hoy, pero hicimos el repaso. Consultas que tengan antes de terminar la lección, porque ya hemos terminado. ¿Alguna duda, algo? Ah, Mm, no. Ok. Voy a mandar el PDF. Dame un segundo.
Y con eso terminamos. Está exportando. Listo. También tengo la grabación de su clase. Y si no, eso sería todo. ¿Consultas antes de cerrar sesión? Ya te envié el resumen. ¿Me confirmas que llegaste? ¿Que te llegó? Sí, Perfecto. Ya te envié el archivo. Eso sería todo. Bye bye. bye, mister. Bye.